Radio Centro. Estamos como todos los miércoles con una mesa, pues mesa de lujo para el análisis, el comentario, la crítica. Están en esta mesa de periodistas en este miércoles Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Buenas tardes, Julio. Arturo Cano, reportero y cronista de La Jornada. Buenas tardes y a todos quienes nos escuchan. Gracias. Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Oye, además, Ernesto, antes de que empecemos aquí con todo este jaloneo y todo este intercambio de opiniones, has puesto hoy a disposición del público un documental en el que se llevaron 2 años trabajando sobre un tema. ¿No nos puedes decir de qué se trata, por favor? Sí, mira, es un proyecto que inició hace como 2 años y medio aproximadamente, donde nos pidieron hacer una cobertura de un recorrido de una caravana que partió de Honduras hasta la ciudad de Nueva York. Fueron 6,000 kilómetros y el propósito era identificar los impactos que estaba la política de drogas de los Estados Unidos para Centroamérica y para México. Uh-huh. Y fue pues muy ilustrativa porque alcanzamos a documentar toda una serie de impactos que hay y que explican en mucha medida el por qué hay una migración masiva desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Uh-huh. Y retrata cómo de una y de mil maneras la responsabilidad o uno de los actores corresponsables de la migración masiva es precisamente el gobierno de los Estados Unidos. Uh-huh. Con esa política de droga, uh-huh. Cómo se estalla, cómo se desatan violencia, criminalidad, despojos de tierra y demás. Entonces, un documental que lo publicamos el día de ayer, está disponible en Rompeviento TV. El reportaje, el documental se llama Un clamor de 6,000 kilómetros y fue dirigido por María Teresa del Riego, que es la coordinadora editorial, la subdirectora editorial de Rompeviento TV. Está disponible en www.rompeviento.tv. Muy bien, sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Julio. Arturo Cano, ¿con qué empezamos? Con Juan Gabriel. Con Juan Gabriel, a ver, empieza. Fíjate, vas a cantar algo. En el 2000, pues ahorita se me acompañan, le entramos. En el 2000, en el cierre de campaña de Francisco Labastida, la maestra de ceremonias, que se la pasó lanzando insultos contra Cuauhtémoc Cárdenas, cierre de campaña del PRI en el Zócalo, Carmen Salinas, maestra de ceremonias, y Juan Gabriel, atracción principal. Incluso le compuso una cancioncita al candidato que decía: ni temo ni chente, Labastida será presidente. Sí. Recuerdo que por aquellas fechas muchos hablaron de que Juan Gabriel no tenía su corazoncito tricolor, uh-huh. pero que sí debía muchos impuestos, sí. Y que esa fue una manera de arreglar, digamos, ese problema de obtener la condonación de impuestos. Con esta lista vemos pues que no solamente Juan Gabriel, sino muchas otras figuras del espectáculo o del mundo artístico fueron también beneficiadas con esta condonación de impuestos, y también figuras del espectáculo político y empresarial, ¿no? Lo que estamos viendo pues es algo que hay que ir analizando, porque hay muchos factores, creo, hay casos distintos, ¿no? Pero pues es una lista de escándalo que surge, dice Felipe Calderón ahora, disculpándose, que fue resultado de una decisión del Congreso, uh-huh. efectivamente, pero de una reforma, de una ley que él propuso. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se ha soltado la polémica, y eso que nos hace falta conocer a 201 ¿sí? Empresas o personas físicas o morales que están amparadas en contra de la divulgación de la lista. Esto, como todos sabemos, fue resultado de la tenacidad de esta agrupación Fundar, que llevó el asunto a litigio desde hace mucho, y pues que nos ha dado esta información que seguramente nos dará mucho de qué hablar en los próximos días y semanas. Miguel Vadillo. Sí, me parece que el objetivo de acá de dar a conocer toda esta información, que es muy valiosa y que identifica este abuso de poder que hacían priistas y panistas, ¿no? Abuso de poder porque... Y perredistas con Yetkol.
Me refiero a quien ejercía el poder claro, y otorgaba el perdón. Sí, perdón. El perdón, la condonación, la cancelación, porque la lista no solamente es condonaciones y cancelaciones, la lista es de los términos, porque cada uno corresponde a un sector determinado. Es muy larga la de Hacienda, la del SAT. Faltó decir devoluciones, por ejemplo. Devoluciones es otro escándalo, porque decía hoy el presidente, es justo que se devuelvan los impuestos. Sí, pero ¿qué pasa con las empresas a las que les devolvían impuestos que nunca habían pagado? Porque había una corrupción en el sector fiscal hacendario brutal en gobiernos anteriores. En fin, todo este abuso de poder que ha mostrado esta lista ha cumplido un propósito y tiene que ver con la condena social. Esto ha generado un malestar social y un señalamiento de manera directa, como lo decía Arturo, a artistas, políticos, deportistas, clubes de fútbol, medios de comunicación, etcétera, ¿no? Que por una u otra razón se les condonaban impuestos o se les daban perdones, etcétera, alguna de estas características. Es decir, ya se cumplió con dar a conocer esta. Faltan más listas, faltan más nombres, faltan otras características, como mencionaba. Pero esta condena social cumple el propósito porque la mayoría de estos integrantes de estas listas, que son miles, ya prescribieron. Pero además otros se les dio un papel legal, fiscal, en que ya ahí muere su asunto fiscal. Eso no tiene marcha para atrás, es decir, no pueden, todos los que aparecen ahí no los van a andar persiguiendo para que paguen. Solamente se está identificando a todos aquellos que recibieron estas prebendas, estos beneficios, a cambio de muchas cosas. Unos son amigos, otros son compadres, otros son familiares, otros son políticos, otros son empresarios que fueron sujetos de corrupción, porque también hay que decirlo, esto tenía un motivo. Muchos corporativos empresariales les condonaban los impuestos a cambio de que daban dádivas por abajo de la mesa a los funcionarios de Hacienda. Claro. Es decir, hay un mar de corrupción en que envuelve todo esto, pero ya no van a perseguirlos ni van a ir tras de ellos, porque muchos de estos casos ya están prescritos legalmente, y otros, pues así pudieron ser del año pasado, de 2018, les entregaron papeles que demostraba que Hacienda ya no tenía nada que ver contra ellos. Es decir, ya fueron como cosa juzgada, sin llegar a tribunales en muchos de los casos, ¿no? Es decir, no hay forma. Entonces esto se remite a un juicio social, a una condena social, en donde se está comentando en todas las mesas, en todos los micrófonos, pues este señalamiento de estos personajes, de estos artistas que crearon un enorme revuelo, políticos, empresarios, de que por alguna u otra razón fueron beneficiados. Y esto que decía Arturo es importante, de Carmen Salinas. Hay muchos artistas, por ejemplo, pintores y escultores, ¿cómo le pagaban al fisco? Le pagaban con obra. Pero ahora lo interesante es preguntar, ¿dónde están esas obras? Claro. Están en casas de políticos las obras, las esculturas, los cuadros. Y de esto no se sabe. Sería muy interesante que ya que están metiéndose a revisar, porque debe de haber el documento de que ya pagó tal pintor porque pagó con tal obra. ¿Dónde está la obra? ¿Quién se hizo responsable y quién firmó por ella? Entonces hay todavía mucho que investigar. Y las devoluciones, Julio. Las devoluciones son... O sea, la lista y el monto es muy pequeño. Se queda en cientos de miles de millones. Yo he platicado, es un tema que me interesa desde hace muchos años, he platicado con funcionarios de Hacienda encargados de estas investigaciones, y el monto es de billones de pesos. Fíjate, no de cientos de miles. Encuentro en La Jornada, en una nota del año 2002, dice: el caso del Valle, jugoso negocio ganado por Fernández de Ceballos. Es una nota de nuestra compañera Patricia Muñoz Ríos. Dice: en pocos meses la empresa recuperó 1.800 millones de pesos. Desde 1996 el caso fue llevado por diversos bufetes sin éxito. Y relata Patricia Muñoz en La Jornada, que al despacho de abogados del senador Diego Fernández de Ceballos le tomó pocos meses lograr la devolución de 1.800 millones de pesos de impuesto al valor agregado y de impuesto especial sobre producción y servicios para uno de sus clientes, la empresa Jugos del Valle, ya que este caso había sido defendido desde 1996 por diversos bufetes sin lograr la recuperación del monto demandado. Pero apenas habían pasado 2 meses del inicio de este gobierno, el gobierno de Vicente
de Fox y de que el actual secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, se sentara en el sillón de su oficina cuando se dio la decisión a favor de Diego Fernández de Ceballos. Había que preguntarse ahí cuál fue el intercambio de favores. Pues sí. Y la expresión no es mía, sino de Aristóteles Núñez, que fue jefe del SAT y que la ha usado para describir este esquema, ¿no?, de condonaciones fiscales. Claro. Sí, mira, Ernesto Ledesma. yo creo ahí, Julio, Arturo, Miguel, bueno, en principio, fundar, muchísimas gracias, qué brillante trabajo y qué gran trabajo están haciendo. Creo que la población y los periodistas y todos se los agradecemos. 2, ¿cuáles son los impactos en términos legales que pueda haber y el tiempo que va a llevar en el caso de que se abriera un juicio o un trámite para restitución de devolución de impuestos que se hayan acreditado o que se haya exentado a un determinado actor político o artístico y demás, ¿no? Me parece que el tribunal, ahorita el tribunal es público y es popular. Entonces, en la medida en la que esto me abre a mí a pensar también que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública y distintas instancias de gobierno tendrían que empezar a abrir esa caja de Pandora, esos datos que hay atrás. Esto, como comentaba Miguel, que se están quedando cortitos de todo lo que hay ahí es atrás. La punta solamente. Sí, solamente. Y quién sabe qué se va a lograr, si van a tener un castigo o no. Ya sabemos cómo funciona el país y también vemos a López Obrador que tampoco quiere estarse confrontando con media humanidad, ¿no? Me parece que no creo que vaya a haber una consecuencia en términos legales contra alguien. Creo que sí puede haber una consecuencia pública, un juicio público, un señalamiento hacia estas personas que tenemos el derecho de saber en dónde carajos, quiénes fueron, cuánto se les condonó. ¿Pero no crees que puede tener efectos prácticos? Por ejemplo, digamos en el caso de Jacob Polemski. Mira, ¿puede todavía aspirar a la presidencia de Morena claro que no. después de esto? Claro sí. que no. O sea, ese es un efecto político práctico. Por eso, no es que va más allá de lo que señalas adecuadamente pero de permíteme la condena Arturo, social. Pero permíteme, ese es exactamente mi punto. O sea, ese va a ser el juicio político, el juicio público que va a impedir que determinada persona pueda candidatearse para algo. Esto le puede tumbar la candidatura a Jade Cole, le puede tumbar el cargo a Ana Guevara. O sea, si puede haber una consecuencia. Diego Fernández Ceballos, después de lo de Querétaro y ahora con esto, pues como que también queda en la misma circunstancia, ¿no? Sí, muy tachado, muy señalado. Sí, el punto, por ejemplo, en el caso de Diego Fernández Ceballos, que creo que el tipo tendría que estar en la cárcel, ¿no? Pero no tiene ningún cargo público, se le va a abrir algún tipo de averiguación penal que tenga una consecuencia penal, no sé, no lo creo. En el caso de los que están, por ejemplo, a la hora que escuchaba a Andrés Manuel López Obrador, cuando le tocan el tema de Jade Cole y de Ana Guevara, es muy cuidadoso, ¿no? O sea, es claramente está cuidando a Jade Cole, claramente está cuidando a Ana, y creo que tampoco se vale, ¿no? Tampoco se vale y tampoco va. Tienes que nombrarla y no decir, bueno, pues es que ya así eran esas prácticas, ahora ya no, como si con eso les eximiera. Y me parece que por ahí no va, ¿no? En el caso de Jade Cole, el presidente dijo hoy en la mañana, cuando le están los reporteros ahí en la conferencia están insistiendo, y dice, no, a ver, dice, una cosa es condonación y otra cosa es devolución. Y quiso ubicar a Jade Cole como si fuera parte de estas devoluciones que dice, pues esas son válidas, ¿no? Si pagaste y compruebas que pagaste impuestos, no vas a pagar impuestos sobre impuesto, etcétera. Pero en el caso de Jade Cole no es devolución, es condonación. Es decir, no hay confusión. El presidente trata ahí de dar una versión para salir en defensa. Sí, la cuida. Claramente la está cuidando, ¿no? De ella y de Ana Guevara. Pero a ver,
esto que decías de la condena social, de que va a haber un juicio, no, el juicio ya se dio ayer y hoy en la mañana. Desde la conferencia ya la sociedad ya se manifestó y encuentra culpables a todos. O sea, no veo a alguien, a un ciudadano cualquiera que diga, ay, pobrecitos deudores fiscales, cómo los maltratan, o ya los señalaron, de no ser ellos mismos, ¿no? Es decir, ya la condena ya se dio y es culpable. Donde no creo que suceda, porque además no se ha manifestado bajo ninguna circunstancia, es que haya un procedimiento penal, fiscal, posterior. Pero sí, no lo va a ver. Pero sí lo que está diciendo el presidente también es, ya no habrá condonaciones. Que también no es cierto. Miren, ¿por qué condonaciones sí va a seguir habiendo? La empresa que tenga insolvencia, que esté quebrada, la persona que no tenga dinero, bien dicen que en materia fiscal nadie está obligado a pagar lo que no tiene y lo que no puede. Entonces ahí va a tener que seguir dando condonación, cancelando los créditos fiscales. Si es una empresa que realmente está quebrada, no puede pagar los impuestos. Es más, antes que pagar impuestos, una empresa que está en quiebra tiene que pagar primero, en ese orden, salarios. En segundo, acreedores, y impuestos va como en tercer o cuarto lugar. Claro. Es decir, leo en Eje Central una nota, un artículo de Julio Pérez de León, y en él dice que en lo que va de 2000 a octubre de 2018, las devoluciones que han salido de las cajas de la Tesorería de la Federación ascendieron a 5,600 millones de pesos a valor presente y se han repartido entre firmas como Jugos del Valle de Coca-Cola, Televisa, Maseca, Sabritas de PepsiCo, Telmex, Telcel, Bimbo, Soriana, Bancomer, Oxxo, Ford, Grupo Modelo, Bancomer, Bachoco y Marinela, por citar algunas. Pues el tema está ahí, creo que va a haber incluso algunos nombres citados ahí que están todavía sujetos a revisión porque algunos pidieron que se estableciera que la condonación no había sido de ese monto y de cualquier manera quedaron esos nombres ahí, ya lo veremos, pero en términos generales, pues a mí me impresionó el universo de empresas, de personas morales, de empresarios, de artistas, de políticos incluidos en esta lista, pero adelante. La cantidad de empresas socialmente responsables que están ahí en la lista, ¿no? Las que se premian a sí mismas dándose las medallas de socialmente responsables. Yo creo que otra consecuencia, a reserva de que hay mucho que decir de los nombres que salieron, creo que otra consecuencia es que se abre un debate que el presidente ha sido muy cuidadoso en abrir con respecto, porque desde que era candidato hablaba de que no iba a aumentar impuestos, se ha hablado ya de una posible reforma fiscal hacia la segunda mitad del sexenio, pero digamos, este tema abre la puerta al debate de muchas aristas que tiene el tema fiscal. Uno es la condonación, las devoluciones, también las fórmulas que con el correr de los años fueron encontrando los grandes consorcios como esa de la famosa consolidación fiscal, ¿no? Que permite a empresas o corporativos que tienen varios frentes cargar las pérdidas de una a la otra para así terminar no pagando impuestos. En fin, toda una discusión que en esta primera fase de su gobierno el presidente López Obrador no ha querido dar, pero que abriría la puerta a a lo que han llamado algunos morenistas una verdadera reforma fiscal integral, que amplíe la base de contribuyentes, pero que también cargue más impuestos a los que más tienen, ¿no? Lo que se esperaría de un gobierno progresista que hasta el momento no hemos visto en la decisión o en la voluntad política del presidente, porque ha querido cuidar esa promesa de campaña de no aumentar ningún impuesto. Pero no tiene que ver con que aumenten los impuestos, sino que les cobren a todos los que ganan más. O sea, los grandes corporativos que tienen grandes fortunas, grandes utilidades. Sí, no confundo una cosa con la otra. Lo que digo es que abre un debate para discutir todas esas cosas, ¿no? Mira, yo creo además que es, así como hace un rato comentaba que había cuidado de manera, me parece, inapropiada a Yeitcol o a Ana Guevara, Andrés Manuel, me parece que también este tema que él insiste una y otra vez, el combate a la corrupción, el que es un dato que seguimos sin tener, pero cuántos millones y millones de pesos el gobierno mexicano está recuperando, por ejemplo, a la hora de que ya ahora ya todos parejos pagan impuestos.
todas esas empresas que tenían esa exención de impuestos o que les devolvían los impuestos. Este dato que estabas dando de 5,600 millones de pesos, mira, es uno, realmente aumentan los recursos, los ingresos para el gobierno mexicano, y no sabemos en qué medida todavía, y realmente disminuye de una manera importantísima las pérdidas que teníamos, la fuga de capitales, y no me refiero a capitales al extranjero, sino por corrupción, que me parece que eso, el día que López Obrador pueda hablar con datos reales, crudos, duros y buenos, cuánto se está recuperando en cada industria, en cada sector, ¿no? Cuánto en términos reales y con datos duros, porque luego lo que me parece que luego se carece es de ese dato duro, ¿no? Se habla así de generalidades y luego no está ese dato. Ese me parece que es un plus, y ahí a López Obrador se encuentra en una paradoja, porque aquí empiezan a salir embarrados gente de su gabinete o gente que está en Morena, gente que fue importantísima para esto. Sí, es un tema que creo que va a dar para mucho, y que en algún momento me parece que López Obrador valdría la pena que dé un dato exacto en recuperación de recursos. Sí, es que yo insisto, eso que están dando ya no se va a recuperar. El mensaje del presidente, que es lo mismo que ha dicho desde siempre, es borrón y cuenta nueva. Lo que está advirtiendo es, ahora en mi gobierno no habrá esas condonaciones de cientos de miles o de billones de pesos que se dio en gobiernos priistas y panistas. Pero ese es el punto ahí, Miguel. O sea, eso sí se conoce. ¿Cuánto se recauda por impuestos? Las cifras sí se conocen. No, sí, pero en lo que toca a combate a la corrupción, de todo lo que ahora empieza a ingresar que antes no se daba. O sea, por decirte, ahorita que tú mencionas, ese dato que salió ya no se va a recuperar. Sí, no, ese ya no se va a recuperar, pero ahora sí va a ingresar algo que no ingresaba. Claro, eso ¿no? Sí. Porque se van a cobrar ahora sí los impuestos. Exacto, ¿no? Sí, en otro tema, el precandidato demócrata Bernie Sanders ha sido operado por una obstrucción arterial, y su campaña en Estados Unidos de este aspirante socialista de 78 años de edad se suspende hasta nuevo aviso. Estaba Sanders, que experimentó algunas molestias en el pecho durante un acto electoral este martes pasado, es decir, ayer en la noche, y bueno, pues eso pareciera que le puede afectar en su carrera, en todo lo que viene. Me da risa que diga socialista, ¿no? Bueno. Es socialista para los gringos, para nosotros es de centro derecha, ya parece en Estados Unidos que es de izquierda, ¿no? Bueno, es que del otro lado del espectro político allá está uno que propone un foso con serpientes venenosas o con cocodrilos, ¿no? Para que no pasen los migrantes. Y no te creas, en la política mexicana también hay muchos que se dicen socialistas y están en el espectro de la derecha. Bueno, hablando de intercambios de favores, Julio, parece que no le funcionó esta vez a las poderosas compañías fabricantes de comida chatarra, etcétera, porque pasó al fin esta ley del etiquetado claro, ¿no? Hay que recordar que durante largo tiempo estas empresas han hecho cabildeo en la Cámara de Diputados, en el Senado, para evitar regulaciones, para evitar leyes. Bueno, con esta, que se trata únicamente de que los alimentos tengan una etiqueta que diga claramente que es alto en sodio, o sea, en sal o en azúcares, en fin. Gracias. Pues pasó. A pesar de la oposición, que esta vez también fue, como en las anteriores, ruda del lado de la industria, ¿no? Hay muchos ejemplos registrados. Recuerdo, por ejemplo, que en el 2005 las tabacaleras anduvieron persiguiendo diputados para ofrecerles viajes de lujo gratuitos para que no votaran el aumento de impuestos, ¿no? Y como esos hay muchísimos casos, y en algunos fueron incluso exitosos. Esta vez, al parecer, fue políticamente incorrecto oponerse, porque la votación fue casi unánime, ¿no? Creo que solamente 2 votos de 2 diputados del PAN en contra de esta que seguramente ley. Tienen empresas en ese
en esas áreas. Yo retomando ahorita esto que planteabas de Bernie Sanders, bueno, en principio a mí ojalá y sea una señal como la que tuvo Andrés Manuel López Obrador, que le dio un infarto y mira, terminó ganando, ¿no? Porque creo que estas elecciones en Estados Unidos, híjole, sí merecerían en algún momento también un programa, una mesa especial, porque nos da para mucho el impeachment a Trump, las implicaciones, estos escenarios que se están moviendo. Esto de Bernie me parece que es también algo importante de darle un seguimiento, porque es uno de los candidatos que sigue ahí, ¿no? Aunque se habla de quién tiene, si está Biden o si hay una mayoría, ese es un actor clave en las elecciones de los Estados Unidos. Si perdiera a Donald Trump, ¿se le movería el escenario político al propio López Obrador, quien ha mantenido pues una postura de una alianza no explícita o no formal, pero que finalmente pues a lo mejor buena parte de la estabilidad y la propia llegada de López Obrador al poder se ha dado en ese esquema de entendimientos y de compartir políticas? Se podría, o sea, sería peligroso, sería dañino para el proceso político mexicano de transformación que encabeza López Obrador que perdiera Donald Trump. No, por supuesto que no, es todo lo contrario, ¿no? Quitar a Donald Trump de la presidencia, desde mi punto de vista, de Estados Unidos, esto permitiría una mejor relación y un acompañamiento para todo el programa que tiene López Obrador para apoyar Centroamérica, ¿no? Económicamente, que Donald Trump sigue negándose a aportar dinero, ¿no? Si no es para armas, si no es para, en fin, su sistema bélico. En el caso de López Obrador, cualquier otro podría ser una mejor relación, no hay la menor duda, ¿no? Arturo. Recuerdo que en 2010, que me tocó ir a las elecciones de Brasil, hablaba con algunos militantes de la izquierda, a la izquierda del Partido de los Trabajadores, que eran muy críticos de Lula, y luego le refería esa conversación a João Pedro Esteli, el líder del Movimiento Sin Tierra, y João Pedro contestaba así, parándome en seco, no hay que equivocarse, lo que es peor es peor. ¿No? Y pues sin duda Donald Trump es lo peor, ¿no? Ahora hay que recordar que los mejores momentos en materia de inmigración no necesariamente los hemos tenido con los demócratas, ¿no? La última reforma importante de mediados de los 80 fue bajo Reagan, la reforma que dio paso a la legalización de la estadía de millones de personas, de millones de mexicanos, y que con el correr del tiempo se tradujo en la reunificación familiar, en la presencia de muchos mexicanos allá. Pero sin duda yo creo que podría tener un mejor trato y al mundo entero le iría mejor con un personaje, si no tuviera que lidiar con un personaje que tiene la locura y que comete las estupideces que está cometiendo Donald Trump desde esa silla de hombre más poderoso del mundo, ¿no? No, quitar a Trump es un beneficio para la humanidad, ya no solo para México, para la humanidad, para el mundo, ¿no? Y si hay marcianos, también para ellos. Trump es la pesadilla andando, cruda y real, por ejemplo, para migrantes ahorita en los Estados Unidos, con toda la persecución masiva en los centros de detención, cómo se ha triplicado el número de detenciones. No, es por donde le veas, digo, es difícil en ese escenario porque sí puede pasar en la Cámara de Representantes, pero en la de senadores va a ser difícil, aunque parece ser que se empiezan a mover ahí cosas extrañas, vamos a ver, ¿no? Pero sí sería un milagro muy agradable para la humanidad. Julio, yo quería comentar algo que mencionaba Arturo del etiquetado, que es muy relevante. Sí. A ver, del etiquetado. Primero, que la población tiene el derecho a saber. Entonces, poniendo estas leyendas en los productos, quien lo compre, quien lo consuma, sabe que está consumiendo. Es como los cigarros, ¿no? Esto causa muerte, te causa cáncer, etcétera. Ya si lo consumes, bueno, pues ya sabes a qué te metes. Y dos, el problema de diabetes y de obesidad, estamos en los primeros lugares del mundo, y esto provoca
muerte, pero provoca un enorme gasto en materia de salud. Entonces esto va a permitir disminuirlo considerablemente, es decir, prevenir antes que atender. Y de ahí que esta decisión del Congreso y esta aprobación, salvo estos dos panistas trasnochados, es muy importante pues para la sociedad, para los mexicanos, ¿no? Que mejoremos las condiciones alimenticias, que disminuyamos la obesidad, que estamos en lugares altísimos y esto provoca muchas enfermedades, además de estas dos que mencioné, ¿no? Sí, Arturo. Hay este tema me hace recordar que una profesora cercana me contó de un director de una escuela primaria que no entregaba o no promovía que los niños consumieran los desayunos que les mandaban del DIF. Y cuando le preguntaron, oiga, pero ¿por qué no promueve? No, pues si lo hacemos, los niños ya no compran en la cooperativa. Claro. ¿No? O sea, esa es la misma lógica vista en la pequeña escala de una escuela y de un director corrupto que tiene la cooperativa escolar como su negocio particular. Es la misma lógica de las grandes empresas que cuando argumentan en contra del etiquetado dicen, pues es que vean, en otros países no ha servido de nada, ¿no? Claro que va a servir, y va a servir si viene acompañada de otras medidas, ¿no? De medidas que contribuyan no solamente a la educación de la población sobre mejores hábitos alimenticios, sino también a otorgar facilidades laborales para que la gente pueda consumir productos nutritivos y no tenga que limitarse a las sopitas de las tiendas de conveniencia, abrir, digamos, en las escuelas una prohibición mucho más estricta de la venta de bebidas azucaradas y de productos chatarras, ¿no? O sea, de las escuelas públicas debería estar terminantemente prohibido, e incluso debería haber una prohibición expresa de que afuera de las escuelas hubiera la venta de estos productos, ¿no? A determinada. Que esas hay en todas las escuelas, ¿no? Hay Sí. escuela que no tenga puestecitos afuera, ¿no? Sí, fíjate que a mí me recuerda este tema los años que viví en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, y que trabajé mucho en comunidades indígenas, y hacíamos un trabajo en comunidades zapatistas en los municipios autónomos en el proyecto de salud. Y bueno, primero dicen, bueno, enfrentamos un problema que todo el mundo se está enfermando y tenemos desnutrición, mujeres, hombres, todo el mundo con una desnutrición y una anemia tremenda, ¿sí? Y se enferman. Entonces, bueno, vamos a construir entonces dispensarios médicos. Y luego, ¿quién los atiende? Pues a capacitar quien entienda medicamentos farmacéuticos. Bueno, y necesitamos quien nos atienda a los enfermos. Hay que construir un hospital. Bueno, pues entonces construyen un hospital. ¿Y quién va a atender? Pues entonces invitan a médicos, doctoras, enfermeras, enfermeros, a que capaciten a los pobladores, hombres y mujeres indígenas, a que sean paramédicos, paramédicas, para enfermeras, para enfermeros, y que atiendan directamente a la población. Y luego decían, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para que se enfermen menos? Bueno, el problema es nutricional. Entonces hay que ir a la fuente, hay que ir desde atención a los niños, ¿no? ¿Cómo es una cadena estructural que me parece importantísima, ¿no? Entonces se van y entonces crean programas nutricionales en todos los municipios autónomos zapatistas. Y en la medida que se va abordando el tema, entonces entra el tema de las tiendas, las tienditas de abarrotes en las comunidades. Y luego salían la gente a criticar y no, ¿y por qué es una incongruencia que las comunidades zapatistas vendan Coca-Cola? ¿No? Y entonces salen los zapatistas y dicen, bueno, el problema es muchísimo más de fondo. Además, toda la industria de la Coca-Cola está llena de trabajadores, ¿no? Y todos los trabajadores tienen un sueldo, todos los que reparten, todos los que están en la fábrica, etcétera. Cuando se habla de las escuelas y cómo hay que cuidar esa parte de ahí, es que hay una cadena atrás y una consecuencia atrás y una consecuencia atrás que me parece que hay que darle un seguimiento a eso. Me parece que la cadena alimenticia, cuidar que en las escuelas no haya estos productos chatarra es fundamental,
y hay que ver también las consecuencias que puede haber al hacer eso también, ¿no? Para todo un núcleo importante de trabajo, ¿no? En fin, se me vino ahorita ese trabajo que me tocaba hacer ahora allá. que hablabas del zapatismo, me tocó también andar por allá, y me acuerdo que se prohibió, o no sé si todavía continúe, el alcohol. Sí. O sea, no se permitía el consumo de alcohol. Me parecía que se tenía que prohibir el consumo de refrescos de cola, mano. Más que el alcohol. Pero bueno, pero esto que mencionas tú del asunto el alcohol fue clave, la prohibición, de sostener, para que pudieran organizarse y de sostener la cadena solo porque cuestión de empleo, me parece que no va acorde, porque precisamente lo que hay que es de raíz el asunto. Hay que evitar el consumo de alimentos chatarra. Era uno de los elementos, pero no solo eso, es que ¿quién tiene las tiendas de abarrotes? ¿No? Sí, tienes que buscar otra actividad que te remunere. Claro, y otros productos. No, otros productos y crear otro tipo de proyectos. Claro. Entonces tienes las cooperativas de artesanías y los productos orgánicos que empiezan a producir. Pero es un trabajo que no es menor. En el año 2000 murieron 46,000 personas por diabetes. En 2016 la cifra aumentó a 106,000. Es decir, es un problema de salud grave para México. Entonces esto es muy valioso, el etiquetado del que mencionaba Arturo, ¿no? Sí, un primer paso que yo creo que ha dado muestra ahí, pues es de los actos que uno puede finalmente aplaudir en la Cámara de Diputados, el avance. Esperemos que no se detenga en el Senado. Luego ya ves que ahí a veces entran los intereses. Ya estaremos discutiendo el tema de la marihuana, porque ya también hay una iniciativa por ahí para crear incluso una empresa estatal que sea la encargada de la producción de Motamex o algo por el estilo. Sí. Pues que se apuren porque Fox les puede ganar, ¿eh? Sí, él ya lleva avanzado todo. Ya tiene producción. En experimentación. Al contrario, debe estar haciendo otro coraje Fox, porque él quería un negocio privado y el planteamiento de la iniciativa de Mario Delgado es que sea una empresa pública como en el modelo uruguayo. Sí, ¿no? sí. No, acá va a ser competidor, vas a ver, pues, van a pararse. Sí. En un breviario, Plácido Domingo dimite de la Ópera de Los Ángeles luego de las acusaciones de abuso. Ha dimitido luego de la polémica relacionada con este asunto de abuso sexual. Les pido un minutito para escuchar al reportero urbano Octavio Ojeda que nos dé este informe. Adelante, Octavio, por favor. Claro que sí, Julio, información que tiene que ver en la zona sur de la ciudad, donde un grupo de encapuchados, aproximadamente 30, están cerrando ambos sentidos del anillo periférico justamente enfrente de las instalaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es decir, para quien procede de la avenida San Jerónimo y van con dirección hacia la calzada de Tlalpan, es pasando la avenida Insurgentes. También en sentido opuesto han colocado algunas llantas y las cuales les prendieron fuego con algunas pancartas, todas ellas personas encapuchadas, por lo que hay que evitar lo mayor posible transitar sobre el anillo periférico para quien procede también del viaducto Tlalpan y tenían como destino la avenida Insurgentes o más adelante la avenida San Jerónimo. Hay que considerar de que esto está afectando ambas direcciones, ya que también se aprecia una columna de humo negro a consecuencia de la quemada de estas llantas. Según esto, son también los que pretenden participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre, quienes en algunos momentos se dirigirán hacia las inmediaciones de Ciudad Universitaria para tomar algunos camiones y dirigirse hacia la Plaza de las Tres Culturas. Es lo que hay en este momento aquí en la zona sur de la ciudad, cerrado periférico en ambas direcciones, a la altura del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Julio, hasta aquí mi reporte. Octavio Ojeda, muchas gracias, seguimos atentos. Hasta luego, buena tarde. Buena tarde. 2 de octubre, Arturo Cano, ¿qué va a pasar? Ya están instalados los cinturones de paz, ya están tendidos, la policía militar ya está cuidando el Palacio Nacional, ya han desalojado de empleados el propio palacio y la gente ya comienza a llegar a la Plaza de las Tres Culturas. Y han regresado las vallas metálicas que se compraron en el sexenio anterior y que ahora se van a utilizar para cuidar los edificios. Yo creo que es un tema muy complicado y que la camisa de fuerza del gobierno es no habrá represión por ningún motivo, habrá represión. Hoy mismo en la mañana hubo un evento
de homenaje a cargo de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y ahí uno de los oradores, a nombre del Comité del 68, Félix Hernández Gamundi, hizo un llamado a que los asistentes acudieran con el espíritu de paz que se convocaba en la marcha, aunque también recordó haber dialogado en otras de las ocasiones que se han dado hechos violentos con algunos de los jóvenes que lanzaban piedras o bombas molotov, que él y Raúl Álvarez Garín, ya fallecido, hablaron con jóvenes y que le dijeron, bueno, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué tienen que hacer esto? Estamos conmemorando pacíficamente y luchando. Y que el joven les contestó, pues es que cuando todo se cierra, lo único que podemos hacer es gritar de esta manera, ¿no? Pero yo creo que efectivamente hay un sector juvenil que no se siente representado en el actual gobierno, que no se siente representado también tampoco en las formas tradicionales de hacer política o de protestar, pero también movilizaciones como las del 2 de octubre, y no sería la primera vez, siempre se han prestado a la presencia de grupos porriles que no tienen nada que ver con anarquistas ni colectivos prozapatistas ni nada. O sea, es muy común en estas manifestaciones del 2 de octubre la participación de los grupos porriles del Politécnico o de algunos SHs que siguen existiendo, que son financiados, utilizados para servir a alguna autoridad en el control de las escuelas y que participan ahí. De ahí ha venido el llamado del presidente López Obrador, de la jefa de gobierno, esta medida de que empleados del gobierno de la ciudad salgan a las calles y formen estos cinturones de paz, que ha sido muy polémica porque los críticos dicen que se pone en riesgo a estos empleados frente a la acción la posible acción de vándalos, pero creo que del lado del gobierno hay la confianza de que estos grupos no actuarán al ver la presencia masiva de estos cordones de paz. Ernesto Ledesma. Bueno, mi fantasía es que tengan razón y que realmente vayan a contenerse. Yo no creo que se van a contener. Yo creo que va a haber mucha violencia. Ahorita me parece que es un preludio lo que te acaban de informar, lo que nos acaban de informar aquí. Es un preludio. Me tocó estar de cerca en la marcha de Ayotzinapa. De hecho, estaba y seguía a los jóvenes que estaban causando los destrozos. Los filmamos muchísimo. No creo que haya sido un grupo de choque provocador, sino jóvenes que estaban ahí manifestándose sin especificar de qué. No hacían caso al llamado de los familiares, de los padres, de las madres, de que se calmaran. Estaban en su trip haciendo destrozo y medio. Y era triste y lamentable que no se le hiciera caso a los familiares. No creo que eran grupos de choque porque no estaban organizados, había mucho caos ahí. Había jovencitas así muy... No, era otra cosa. Y me parece que cuando se hace el anuncio de que ahora no se va a permitir que haya violencia, se exacerba más. Claro, ¿no? Eso va a pasar. Y la autoridad no tiene otra, tiene que avisar, pero eso va a exacerbar más. Y ahorita que ya lo están haciendo, no en la ruta que tenían pensada, pues espérate a ver qué están pensando, en qué otros lugares va a haber ahorita. O seguramente son los chavos que están saliendo de la ENA, ¿no? Los que refieren. Pues puede ser. No sé. Miguel Vadillo. Yo creo que ya está sucediendo, ya hay estos grupos. Yo sí también creo que van a continuar, que no los intimidó a este sector muy radical de jóvenes la advertencia tanto del presidente, la jefa de gobierno y el propio jefe de la policía local de que van a detener en dado caso que cometan actos violentos que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas, no solamente de los que hacen el cordón, sino la gente que va marchando pacíficamente. Y yo sí, pero sí creo también que van a actuar, es decir, va a haber policías a lo largo del trayecto. Yo no sé qué esté pasando con la policía, el reporte no supimos que te acaban de dar si había ya policía atendiendo a estos jóvenes o deteniéndolos o advirtiéndoles, etcétera. Sí creo que sucede esto, es decir, va a haber intentos de hacer lo mismo,
rociar gasolina, prender fuego, lanzar piedras, gases, pero ahí pues es una agresión, ahí tendrían que ser detenidos y llevados al Ministerio Público. Pero mira, no, termina. Eso Perdón. por un lado. Pero el punto de fondo es a 51 años me parece, ¿no? El aniversario de este acontecimiento brutal. ¿Hubo justicia para todos los muertos, para el atentado contra los jóvenes? No la hubo. Tenemos a un responsable principalísimo que estuvo 2 años en prisión domiciliaria, que un proceso que nunca concluyó, no se condenó, que vive como vegetal en su casa, por su estado de salud, ¿no? Es decir, de ahí, pues por supuesto, el expresidente, y de ahí para abajo no hubo justicia, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, impunidad e injusticia en un acontecimiento que marcó a nuestro país y fue un momento en todo el mundo de los movimientos estudiantiles. Mira, en la marcha precisamente de Ayotzinapa el escenario era surrealista, porque tenías a los chavos que estaban ahí, ni siquiera les digo anarquistas, porque los grupos de anarquistas que conozco son cuadros políticos, tienen proyectos sociales, están en otra lógica. Pero este grupo de chavos embosados, ni siquiera encapuchados, embosados, están haciendo los destrozos ahí y luego empieza a llegar la policía. Y entonces en el contingente, cuando está un contingente de puras mujeres, empiezan a gritarles violadores, 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 violadores. A ver qué va a pasar ahora, ¿no? Porque entonces se van a formar ahí y todos los grupos que van a marchar ahí no le van a decir, no, el mismo contingente de Ayotzinapa, un sector paró a los policías, había un contingente de policías que pretendía llegar al Zócalo y ya no pudo llegar, porque lo pararon. El grupo de contingente de mujeres, no queremos a policías violadores, que eso es otra historia que también se tendría que hablar en otro momento, ¿no? Por eso creo que es una marcha compleja. A mí yo no estaba de acuerdo con los jóvenes que vi en Ayotzinapa, en la marcha de los 5 años de Ayotzinapa, porque ni participaron en la organización, ni en los preparativos, ni están en las batallas de los padres y madres, ni están en la lucha política, de nada más llegaron a un acto a hacer destrozos sin atender ni respetar a los familiares y sin construir nada ahí, ¿no? ¿Cómo va a ser ahorita? Yo tengo muchas dudas de que vaya a ser esto algo tranquilo. Estoy más bien preocupado de que sea algo violento. Y rescato este último punto que tocaba Miguel, de pues, la historia que hay atrás, la impunidad que hay atrás con lo que sucedió. De hecho, en Rompeviento, por ejemplo, van dos periodistas, 2 compañeras, van a hacer la cobertura de la marcha, pero el objetivo es hacer la cobertura sobre lo importante y no sobre lo que se van a dedicar a transmitir los medios masivos, ¿no? Los medios grandes, que son los destrozos y los desmanes, y no el punto central de qué carajos pasó y justicia. ¿Cuál es la nota, Arturo? ¿La violencia desatada, si es que se da, o el fondo del asunto? No debería ser, ¿no? La nota debería ser que la masacre del 2 de octubre sigue siendo una mancha que no se borra, y que la exigencia de justicia, como lo dijeron ex líderes del 68 hoy por la mañana, sigue vigente. Y más allá de la exigencia de justicia por la masacre del 2 de octubre, sigue vigente el reconocimiento a los jóvenes del 68 que repetidamente y a lo largo de la historia reciente han estado siempre a la vanguardia de las mejores causas. En el 68, aliados con otros jóvenes de sectores populares, con algunos sectores de las colonias y de los sindicatos, y con una agenda tan elemental, digamos, una agenda de demandas que cualquier gobierno decente podría haber respondido sin más. Pero bueno, el autoritarismo de entonces cerró las
todas las puertas posibles. El 68 fue mucho más que el 2 de octubre en Tlatelolco. Fue la Marcha del Silencio, fue la Universidad Nacional con su rector a la cabeza enfrentando al poderoso presidente, y fue el preámbulo de muchas de las luchas democráticas de nuestro país que desembocaron en el país que somos ahora, ¿no? ¿La nota, la violencia o el fondo, Miguel Vadillo? No, como medio, como periodista, tienes que atender ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. Sí, por supuesto. Debes de darle cobertura también a los actos violentos que se presenten, porque además ponen en riesgo la vida de las personas, ¿no? Y por supuesto el hecho mismo de la marcha conmemorando un acontecimiento brutal que sucedió en este país, y sobre todo el simbolismo, ¿no? De que los mexicanos seguimos demandando y exigiendo justicia y cero impunidad, ¿no? Todavía en este México de cambios, de nuevos gobiernos, hay todavía mucho abuso de poder, hay mucha corrupción e injusticia, de tal manera que son temas actuales y presentes que son necesarios que se tengan en la mesa, y los medios tendrían que difundir. Yo coincido con Ernesto que los medios están convocados solamente a la violencia, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador respecto a estos riesgos de violencia. Que tengan cuidado, porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás no están de acuerdo. Me dejo de llamar Andrés Manuel. ¿Cómo ven? El presidente debe haber visto ese meme que ya es muy famoso y que tiene años circulando, donde se ve a un joven anarquista con cabeza picos punk y una bandera de la anarquía, y su mamá le está dando la bendición, ¿no? Entonces lo han acompañado muchas veces de la frase contra toda autoridad menos la de mi mamá. Sí. Pues ese es el contexto en el yo cual... creo que ahí sí. Andrés Manuel como presidente finalmente ha asumido una paternidad multitudinaria, ¿no? Y Tata Andrés. Sí, es como a los guachicoleros de Puebla que les dicen, y ya vamos a ir para allá, y en tal pueblito ya vimos unos foquitos ahí encendidos, les aviso que pasado mañana vamos a estar por allá, ¿no? Sí. ¿A nalgadas o a jalones de orejas podría corregirse todo este asunto? Lo hace como una figura metafórica, pues, para decir, advertir, y es un mensaje social, ¿no? De que, claro. Pórtense bien, pues, Sí. ¿no? Hay que hablarles de todas formas, Sí. me parece. Ya estamos en el cierre, solo pregunto, ¿vas a ir a la marcha, Arturo? Quiero ver directamente qué pasa, ¿no? En 3 palabras, ¿qué te interesa de ahí? ¿Por qué vas? ¿Qué quieres ver? Quiero ver a los liderazgos del 68, cada vez quedan menos. Quiero platicar con ellos. Quiero ver qué grupos de jóvenes se suman, quiénes van detrás de estos liderazgos, qué nuevas voces y con qué demandas aparecen por ahí. Y por supuesto también me interesa ver qué sucede con los cordones de paz y con los empleados del gobierno de la ciudad que están ahí. Sé que esa valla empieza desde Tlatelolco, ¿no? Hay 400... Son 12,000, ¿eh? 400 trabajadores personas, de una alcaldía sobre Flores Magón son los primeros que van a estar ahí en el comienzo de la marcha. ¿Vas a ir, Miguel? No, de Contralínea mandamos reporteros, fotógrafos, en la cobertura. Me gustaría mucho, pero no, esta vez no tengo oportunidad. ¿La instrucción es cubrir especialmente algo? Todo. Todo. Hay que estar atentos a todo. Pues, como ¿Vas a ir, Ernesto? No, yo tengo una entrevista en un ratito más, pero nuestra intención es cubrir más el fondo, y claro, si hay algo exacerbado que rebasa los límites, pues tendremos que hacer cobertura, y habrá muchos otros medios que con toda certeza van a hacer cobertura más de actos violentos, no del fondo. Así que Bueno, yo me pregunto a mí mismo, y si voy a ir, y voy a tratar de ver y de encontrar cuál es el nivel del florecimiento democrático en nuestro país, qué tanto podemos avanzar en marchas y en manifestaciones en circunstancias como estas, sin que haya irregularidades y sin que haya pues este riesgo de violencia. 30 segundos para unas líneas de José Alvarado,
Ajá. Creo que lo mejor que se escribió en los días del 68, porque él publicó esto Ajá. poco después del 2 de octubre, ¿no? Ujú. José Alvarado escribió: había belleza y luz en las almas de esos muchachos muertos. Querían hacer de México la morada de la justicia y la verdad. Soñaron una hermosa república libre de la miseria y el engaño. Pretendieron la libertad, el pan y el alfabeto para los seres oprimidos y olvidados, y fueron enemigos de los ojos tristes en los niños, la frustración en los adolescentes y el desencanto de los viejos. Con estas palabras nos retiramos. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Arturo. Gracias, Gracias, Ernesto. Oh, Captain, my Captain. Gracias. Gracias. A continuación viene